Bueno, como ustedes recordarán, esta es la última de las 4 sesiones de estas jornadas sobre Medio Oriente, que dimos por titular un conflicto con muchas incógnitas. Y como ustedes recordarán, también vinculamos las incógnitas con las peculiaridades de este conflicto. Si bien todos los conflictos son complejos, este tiene demasiadas dimensiones. Razón por la cual, cuando se pergenió estas jornadas, decidimos hacerlo desde una lente conceptual que tuviera que ver con la teología política. Lo cual no indica dejar de lado los conceptos políticos. Bueno, de hecho, la teología política tiene que ver con la política, digo, pero lo cultural, lo religioso, la guerra que tiene que ver con lo político, lo económico, que de alguna u otra manera han ido saliendo en estas 4 jornadas. Recuerden que la primera hablamos sobre la situación de los cristianos en Tierra Santa. Bueno, la razón por la cual nos decidimos a incluir esta primera jornada tenía que ver casualmente con las vivencias y experiencias de 2 de los disertantes. Estamos hablando fundamentalmente del fraile franciscano Ulloa, que nos habló, y de manera indirecta de un miembro del público que surgió naturalmente, como ustedes recordarán, un obispo de la iglesia siriaca, que también nos transmitió su experiencia directa sobre ese, al decir de Juan Bautista Alberdi, el drama de la guerra. En segundo lugar, vimos las raíces profundas del conflicto y la última sesión vinculada a otro de los escenarios que fue adquiriendo este conflicto y que tiene que ver con las crisis, escaladas y demás que damos en conocer como el conflicto árabe-israelí. Bueno, hoy nos encontramos aquí para ver en esta última jornada todo lo que tiene que ver con ese casi reciente flagelo que azota a la sociedad global, que es el ISIS o, como dicen algunos, el ISIS. Por esa razón, hoy nos acompañan el señor agregado militar a la embajada francesa en la Argentina y el coronel Locatelli, que en el momento oportuno, digamos, los presentaremos para hablar sobre esta temática. Bueno, la modalidad que vamos a hacer es la que normalmente hacemos, esta presentación. Después va a hablar el coronel Locatelli, después va a hablar el teniente coronel, unas breves palabras mías de cierre y, bueno, antes la intervención del diálogo, que quizás sea lo más importante entre los expositores y el público, y Juan Francisco Ramos Mejía, que es el lugarteniente de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro en la República Argentina, unas palabras de agradecimiento. Bueno, el coronel Locatelli fue agregado de Defensa Militar, Naval y Aeronáutica ante el Estado de Israel y Chipre en el periodo 2005-2006, habiendo sido designado en esa oportunidad, lo que no es poco, por lo que conlleva esa designación, decano de los agregados internacionales durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Es licenciado además en Estrategia y Organización y magíster en Historia de la Guerra. Ha realizado una especialización en Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino y cursó además una maestría en Relaciones Internacionales
en la Universidad Nacional de La Plata. Ha realizado el curso superior de Estrategia Militar Conjunta y el de Oficial de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Ha realizado un curso de Liderazgo y Conducción de Elementos de Exploración, Escuela de Blindados, en los Estados Unidos de Norteamérica, y el curso de Estrategia Internacional de Contraterrorismo en el Instituto de Contraterrorismo de Israel. Posee la especialización en Conducción y Liderazgo de Grupos de Trabajo de la Fundación Millennium. Se ha desempeñado anualmente como presidente del jurado de tesis en la Escuela Superior de Guerra. Es miembro adherente del Instituto Argentino de Historia Militar. Es además investigador nivel 5 del Ministerio de Educación y como tal compilador de libros 200 años de lucha por la patria, San Martín en palabras, Paz en palabras y Hechos heroicos memorables del soldado argentino. Actualmente se desempeña como director del Observatorio de los Conflictos Armados Actuales en la Escuela de Guerra del Ejército Argentino. Además, profesor adjunto en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y en la materia Estrategia Operacional, siendo también profesor de la materia organizacional en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Ha sido invitado a participar como expositor en la Red de Asuntos Estratégicos Militares del Ministerio de la Defensa, en la Dirección de Planeamiento y Presupuesto del Estado Mayor y en la Jefatura de Inteligencia del Ejército Argentino. Imparte seminarios sobre Medio Oriente en la Maestría de Historia de la Guerra y entre los seminarios de caso de estudio de la especialización en Conducción Superior y Organizaciones Militares Terrestres en la Escuela Superior de Guerra. Ha publicado numerosos artículos de su especialidad en el país y en el extranjero, y entre las obras publicadas se encuentran Soberanía y Terrorismo y la Segunda Guerra del Líbano, Causas y Consecuencias, y la evolución, objetivos tácticos en esa guerra. También ha escrito el libro La supervivencia Hezbollah Bin Beil, Fortaleza Inexpugnable del Hezbollah e ISIS y el laberinto de Medio Oriente. Además es colaborador de la revista Defensa, tanto en su versión papel como online, en artículos referidos a Medio Oriente. Y creo, Omar, que no hemos tenido en cuenta el último libro, ¿no? Bueno, dejamos entonces a Omar Rocatelli. Bueno, buenas tardes y gracias por la atención dispensada. Vamos a hablar desde acá, porque estoy más acostumbrado. Como ustedes ven acá, lo primero que van a encontrar, una cara conocida. ¿Quién es esa persona? No, anda, ¿no? Ahí. ¿Quién no lo conoce? Ese es nuestro querido Messi. Fíjense hasta dónde hemos llegado, que ISIS lo ha amenazado y demás, inclusive en el partido que va a jugar la selección el día sábado. ¿Cuál es la idea? Hablar un poquito de cómo se compone ISIS, cuál es la característica de sus combatientes, cuáles son sus grupos constitutivos y cómo opera este flagelo llamado ISIS. Mi objetivo, con que ustedes conozcan los inicios fundacionales, cómo evoluciona y algunas conclusiones sobre lo que es este flagelo que tenemos hoy en día. ¿Cómo surge ISIS? ¿Cómo surge? En realidad, el verdadero fundador de ISIS es este señor llamado Al-Zarqawi. Es un jordano, rebelde, un mujahidín, que estuvo preso por atentar contra el rey, que fue liberado cuando muere el rey y se dedica a formar un nuevo grupo revolucionario. Se junta con Abu Bakr, profesor universitario, se van a Afganistán, fundan un grupo llamado Yun al-Sham, que significa el ejército de Siria en Afganistán. Cuando luego de las Torres Gemelas en el 2001 huyen, vuelven a Irak, a una localidad llamada Fallujah, muy conocida porque siempre es el punto intermedio para llegar a Bagdad.
fundan lo que se llama el Estado Islámico de Irak, que en ese momento se llamaba ISI, sin la N y sin la S y demás. Y se empiezan a vincular a Al-Qaeda. Muere al-Zarqawi combatiendo contra los norteamericanos lo reducen, lo capturan, lo llevan preso a un lugar, un campo de prisioneros llamado Camp Bucca, en el límite con Kuwait, y ahí este señor empieza a reclutar gente para formar su nuevo grupo, en contra originariamente del premier iraquí, al-Maliki. Ahí se llamaba ISI, Estado Islámico de Irak, o sus siglas en inglés, digo bien. Muy bien. A esta altura se da cuenta este señor Abu Bakr que se estaba sucediendo un gran conflicto en Siria, un conflicto entre sunitas y chiitas, que estaba recibiendo el apoyo de los estados sunitas, Arabia Saudita, la masa de los estados sunitas del Golfo, que estaban aportando dinero para combatir a Bashar al-Assad, que es chiita. Hay una gran distinción en el Islam, desde la batalla de Karbala en el año 680 después de Cristo, donde por la sucesión de quién se hace a cargo del Islam se crea el grupo chiita. Chiita viene de el Shiat Ali, que significa el partido de Ali. Ali era el casado con Fátima, que era la cuarta hija de Mahoma, y él suponía que se tenía que hacer cargo. A partir de ahí, los chiitas pasan a ser aquellos que toman el Corán al pie de la letra, mientras los sunitas son aquellos que interpretan el Corán con la sunna, que es más moderado. Los sunitas son más moderados, los chiitas son los que toman el Corán al pie de la letra. Cuando después de la primavera árabe se sucede la guerra civil en Siria, les recuerdo para que ustedes tengan una idea, las Naciones Unidas decretan o determinan que hay una guerra civil en un país cuando las fuerzas armadas de ese país se dividen y se enfrentan dentro del país. Es decir, no hay apoyo político y demás. Las fuerzas armadas para un lado y para el otro, ahí hay una guerra civil según Naciones Unidas. A partir de ese momento, los países sunitas del Consejo de Cooperación del Golfo, los que tienen petróleo y demás, empiezan a aportarle a los rebeldes sunitas en Siria para que lo combatan a Bashar al-Assad chiitas. Este buen señor Abu Bakr dice, me he dado cuenta que le están dando dinero, ¿por qué no me dan dinero a mí que estoy en Irak? Entonces empieza a establecer una vinculación con un grupo que en ese momento representaba a Al-Qaeda en la guerra en Siria, llamado Jabhat al-Nusra, para que él también recibiera dinero. Muy bien, se junta en Siria y en agosto del 2013 se crea el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS por sus siglas en inglés, como la mayor organización rebelde afiliado a Al-Qaeda y que está inmerso en la guerra civil de Siria. Y la principal característica que empieza a demostrar para que le empiecen a temer y demás es la forma en que trabajan. Empiezan con los secuestros y decapitaciones. Si ustedes recuerdan, ISIS se hizo famoso a partir de que mostraron en la televisión cómo lo decapitan al periodista norteamericano James Foley. A partir de ahí, todo el mundo abrió los ojos y dijo, ¿qué es esta nueva forma de combate? Pues bien, era una forma de que ISIS se hiciera conocer en el mundo y que todo el mundo temiera a enfrentársele. Muy bien. Aparte, se dan cuenta de que trabajando en Siria, fronteras con Turquía, Israel, Irak, Jordania y Líbano, ISIS se podía desparramar de mejor forma en todo el mundo y podía llegar a influenciar de otra forma. Su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, se hace cargo y empieza realmente a crear o tratar de establecer una vieja idea que tenía Bin Laden, que era la
continuación del califato del Estado Islámico. Abu Bakr al-Baghdadi, para aquellos que le quieran mandar alguna tarjeta, algún saludo, se llama Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai. Para aquellos que le quieran mandar alguna tarjeta, saben cómo tienen su nombre. Muy bien. Cambia su nombre por el Estado Islámico, ISIS, y proclama el califato del Estado Islámico. Continuación de una vieja política de Bin Laden de expandir el Islam. Si yo le preguntara a ustedes por qué el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos se produjo el 11 de septiembre, ¿qué me dicen? Los que saben la respuesta, no. Porque el 11 de septiembre de 1683 fue el máximo esplendor que tuvo el Islam cuando fue derrotado en el segundo sitio de Viena. Entonces Bin Laden dijo: el mismo 11 de septiembre vamos a continuar con la expansión del Islam. Por eso el atentado a las Torres Gemelas se produce el 11 de septiembre. A partir de ese momento, este buen señor, Abu Bakr, llamado el califa Ibrahim, él se autoproclama, determina establecer el Estado Islámico, un califato. Muy bien. Este es el califato en ese entonces pretendido. Breve historia de los califatos. Hasta el 756 estuvieron los omeyas, la dinastía de los califas llamados omares. Después aparecieron los abasíes, que fue la era dorada del Islam. Y hay que el Estado Islámico tome las ropas negras, porque fue el máximo esplendor del Islam con esas ropas, por eso es que lo tenían. Cambian a los fatimíes, chiitas, estos eran sunitas. Se hacen cargo los otomanos, toman el tema islámico. Su primer sultán fue Selim I, 1683. La máxima esplendor, el segundo sitio de Viena, que fue detenido, ya vamos a ver, se tuvo que juntar el Sacro Imperio Romano Germánico protestante con una coalición de polacos cristianos para lograr detener al Islam. El último sultán, y quien abolió el sultanato, fue este señor, a tenerlo en cuenta en toda esta historia, que es Kemal Atatürk, el padre de los turcos, famoso después de lo que fue Galípoli en la Primera Guerra Mundial. Fue el primer gobernante que hizo que un Estado islámico, tal cual era Turquía, no estuviera manejado por la Sharia. La Sharia es una ley que deriva del Corán, donde habla de cómo se debe manejar políticamente un gobierno. Lo que hizo este señor es separar la religión del gobierno, secularizó el gobierno, con lo cual es el único Estado islámico que no tiene la gran influencia que tiene la religión en el resto de los estados. Muy bien, ahí tenemos la máxima expansión, y eso es lo que sería lo que prendía Abu Bakr. ¿Cuál es la relación entre ISIS o Daesh, como se lo llama despectivamente en árabe, con Al-Qaeda? Porque si bien los dos se vinculan, uno dice Al-Qaeda, Bin Laden y demás. Muy bien. Al-Qaeda pretende derrotar al enemigo lejano en Occidente. Mientras que Daesh enfrenta a los estados, o enfrentaba, ya vamos a hablar, inclusive el señor agregado nos va a hablar del detalle de cómo está la situación hoy en día, pero trata de establecerse, trata de enfrentar, trata de crear un estado o un protoestado para que sea reconocido. Muy bien. Proclama una guerra total y entre esas proclamas pide a los hermanos que viven entre los infieles en Francia, les ordena que no emigren a Medio Oriente, sino que perpetren atentados con las armas disponibles. Y empieza la yihad global.
una aclaración que quiero hacer de lo que es la yihad. En todos lados se habla de la yihad como guerra santa. Sí, es una guerra santa. Pero es la primera guerra que tiene intrínsecamente todo devoto fiel del Islam de saber si hacen el bien o el mal. Los cristianos hablamos siempre que cuando vamos a hacer algo tenemos un angelito y un diablo que nos va diciendo si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. No quiero generalizar, yo que siempre lo tengo al diablo acá, siempre es el que me lleva a hacer las cosas que no debo. La yihad, la primera yihad es resolver el problema intrínsecamente de cada creyente si va a hacer las cosas bien o las cosas mal. Una vez que está convencido de que tomar un arma y salir a matar está bien, entra en la yihad más grande, en la yihad general. En el Corán, no, esto es para otra charla y demás, habla que una de las funciones de Dios para ellos, que es Alá, en la tierra es reformar la tierra para el bien de la tierra. Entonces, si yo en mi yihad estoy convencido que salir a matar está bien y que el Corán me avala porque una de las funciones de Dios en la tierra es reformarla, cuando yo salgo a eliminar a alguien es por el bien de la tierra y por el bien del resto de la humanidad, cosa que los occidentales no lo entendemos. Muy bien. Primeras acciones que se realizan en Europa son operativos bien entrenados y no por los llamados lobos solitarios, como tenemos la costumbre de escuchar. Vamos a ver un poquitito, vamos a ver cómo son estas organizaciones. A su vez, ISIS tiene una revista llamada Dabiq, donde habla que es un castigo decretado por Alá contra los cruzados. Como dato anecdótico, Dabiq es una localidad en el norte de Siria, cercana a Turquía, donde el Corán dice que se va a producir la batalla final en el fin de los tiempos entre los cruzados y el Islam. Y va a ganar el Islam, obviamente. Por eso la revista se llama Dabiq. Muy bien. Esto era la estructura original de ISIS. Abu Bakr como comandante, dos comandantes, uno en Irak y otro en Siria, con sus gobernadores, y fíjense, un consejo de finanzas, un consejo de liderazgo, un consejo militar, uno legal, asistencia al combatiente extranjero, ya vamos a hablar de eso en detalle, consejo de seguridad, de inteligencia y de los medios. Prácticamente un gobierno. Muy bien. Y acá viene uno de los grandes problemas que tiene el combate contra ISIS. ISIS actúa de 5 formas, o con 5 formas de accionar. Hasta acá, la guerra convencional, la guerra no convencional, la guerra de guerrilla, todas las fuerzas armadas de todo el mundo tienen los arbitrios legales para poder enfrentarlo. El terrorismo y el crimen organizado al día de hoy no. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen quienes van a enfrentar a ISIS. ¿Cómo lo combaten? ¿Con qué arbitrios legales? ¿Qué sustento le permiten no ser juzgado como un criminal? Forman equipos, marchan y demás. Y el principal problema está acá. El combatiente de ISIS. El combatiente de ISIS es un combatiente fundamentalista. ¿Qué significa? Que mata o muere. El soldado profesional, los que alguna vez nos pusimos el uniforme de los que estamos acá, sabemos cuándo uno combate y gana el combate o cuándo lo pierde. Y se entrega, y están las convenciones de Ginebra para humanizar la guerra. Como los combatientes de ISIS no respetan esas convenciones, ni hay forma de solucionar este problema, el fundamentalismo del combatiente hace que mate o muere, que no se sepa cómo enfrentarlo. Y al no saber cómo enfrentarlo, es difícilmente conseguir tropas que tengan el mismo fundamentalismo. ¿Cómo arman las operaciones? Se juntan, esto es una cuestión muy militar, se reúnen los combatientes, los vehículos, se utilizan todos los medios de comunicaciones que están a disposición, se reúnen en el punto de encuentro, coordinan la logística, diseminan propaganda, ya para que la propaganda vaya antes que ISIS, y que todo el mundo teme enfrentarse por la misma adrenalina que tienen los combatientes. Se ataca el punto más débil y
el ritmo de combate es mayor al habitual. Si yo sé que voy a enfrentar a alguien que no tiene miedo a morir, es muy difícil que yo no sienta algo dentro de mi ser de cómo llegar a combatir. ¿Quiénes integran ISIS? Obviamente, primero eran combatientes de Al-Qaeda, mujahidines que morían por la causa de Alá, y cuando empieza a trabajar ISIS se dan cuenta de que hay un montón o muchos países occidentales que abastecían a los combatientes de ISIS, que daban la pauta de que ISIS no solamente era una cuestión fundamental de aquellos que profesaban el Islam, sino que había muchos descontentos occidentales con la forma de ser. En otro momento, o si no, búsquenlo en internet, hay un combatiente canadiense, Alain Poulin, donde explica que él estaba cansado de pagar impuestos dentro de su ciudad, que era un ciudadano normal, que le gustaba ir a pescar, jugar al hockey y demás, y se va a combatir a ISIS. Esa es una propaganda que le llega a todo el mundo. ISIS tuvo, en su momento de máximo esplendor, alrededor de 1000 solicitudes para ingresar a ISIS por día. Piensen lo que son el reclutamiento de 1000 combatientes por día. Muy bien. ¿Cómo es este combatiente? Entre 18 y 32 años de edad. Están los conversos al Islam, que dice, mi fe me lleva, tengo mi sijat propia y convenzo y demás para salir a matar. Adelante, niños, adelante, sin miedo. Que todavía ISIS todavía no tomó nota de todos los que están sentados acá. Primero los conversos al Islam, después estudiantes de países donde no son mayoría, que están aislados y demás, jóvenes de segunda o tercera generación de migrantes en países que han sido convocados, y activistas con sus alumnos de origen islámico. Preparan un grupo, lo llevan y lo llevan a combatir. ¿Y cómo son los reclutadores? De 20 a 40 años, sin pertenecer a esta corriente migratoria, pero sí están convencidos de la necesidad de captar gente en distintos grupos. ¿Cómo hacen? Identifican al candidato en la mezquita. Hablamos de que teníamos sunitas y chiitas. Los que dirigen los rezos en las mezquitas se llaman imanes. El imán en la mezquita sunita solamente dirige el rezo. En la mezquita chiita, más allá de dirigir el rezo, lo que hace es ir seleccionando quiénes son aquellas personas que pueden servir para el combate en ISIS. Ellos son los primeros que hacen el reclutamiento. Adoctrinan, lo trasladan a la persona a una mezquita más pequeña, hacen una reunión, como dirían los chiquilines, perdón para los jóvenes que les digo chiquilines, de lavarles la cabeza, hacerles el bocho, que deberían ir a combatir por una causa que consideraban justa. Prácticas y simulacros, los llevan fuera del país de donde los reclutaron, los entrenan, ya vamos a ver cómo, y ya los trasladan a la actividad. Esa es la forma que tienen para obtenerlos, para captarlos y para llevarlos a combatir. ¿Cómo es este combatiente extranjero? Primero, la religiosidad no es un factor preponderante. Solamente el 15% es religioso. Están convencidos de ir a pelear por ISIS porque es la novedad, porque es algo que está de moda, porque protesto contra mi propia sociedad, porque estoy cansado del orden occidental y quiero probar esta nueva forma de vida. La mayoría de las muertes de los combatientes extranjeros no es por inmolación. Todos pensamos que el combatiente de ISIS es el que se explota en el medio de un supermercado. No, solamente el 10%. Hay tres formas de combatientes, ya lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto. El combatiente común, que ustedes ven, el que se va a inmolar, que se explota, que no le da para otra cosa, y el injimashi. El injimashi es la nueva característica donde está preparado especialmente para actuar en un grupo
y lograr una matanza mayor, producir un temor mayor del que estaba. No es el combatiente que está en Siria o que está en Irak, sí es el combatiente que puede hacer un atentado en un aeropuerto o puede ir a hacer con un grupo como fue en Barcelona o como puede suceder en otro lugar. Se agrupan geográficamente porque se conocen mejor en el medio de un lugar que es ajeno a ellos. Poca influencia de las figuras religiosas, se aíslan de sus comunidades y por eso van a combatir a ISIS. Se los selecciona en los campos de entrenamiento, se los ambienta, primero que sean combatientes comunes en Siria o en Irak, ahora que ya están prácticamente derrotados, están diseminados de otra forma y en otros lugares. Y se le asigna roles según el nivel de educación, algo muy lógico y muy normal. Adelante. Después denle los nombres para que ISIS las reconozca. Muy bien. Estimaciones de combatientes a fines del 2016. Según los kurdos, según los rusos, según los yihadistas, según la CIA. Fuera de Irak y Siria, ¿cuántos hay? Estos estaban en Irak y Siria, obviamente antes de los combates de Raqqa y de Mosul. Y estos los que están o los que estaban fuera de Siria. Acá tienen otra forma. Fíjense que hay combatientes de todos lados. Ahora los van a ver de otra forma. Si bien esto es una placa actualizada a junio del 2016, fíjense que en algún momento ISIS llegó a tener combatientes jordanos, libaneses, tunecinos, marroquíes, estadounidenses, franceses, del Reino Unido, de Bélgica y de otros países. Ustedes dirán, ¿cómo sabemos todo esto? En el 2016, a principio, se detectó en un ataque que hicieron en una ciudad, se obtuvieron archivos de todos los combatientes extranjeros que tenía ISIS en Irak y en Siria. Y a partir de ahí se reconstruyó la cantidad de, supuestamente, de combatientes ajenos a ISIS. Muy bien. El director de la CIA el año pasado mencionó que, a pesar de los avances, han reducido la capacidad del terrorismo y de su alcance global. Y en ese momento, estamos hablando de fines del año pasado, se podía llegar a contabilizar 22.000 hombres en Siria, entre 5 y 8.000 en Libia y 7.000 en Nigeria. Les cuento que el señor agregado francés nos va a actualizar un poco las cifras o nos va a dar un poquito más de precisión. ¿De dónde surgen estos combatientes? En principio, veteranos islámicos musulmanes, sobre todo de la parte asiática. Árabes islámicos que regresaron a su país de origen y empiezan a reclutar en sus propios países. Árabes islámicos radicales que, si bien regresaron a sus países, no los dejaron ingresar. Y grupos autónomos que pelean en la llegada internacional y no se los vincula a Al-Qaeda o a ISIS. Yo les pongo un ejemplo. Si viene alguien, produce un atentado en cualquier lugar del mundo, muere esa persona, ¿quién constata, salvo las vinculaciones y demás, que esa persona pertenecía a ISIS o no? Y yo, miembro de ISIS, salgo en el exterior diciendo que como esa persona pertenecía, forma parte de la red de atentados o forma parte del plan que yo tenía previsto. Gran problema. ¿Cuáles son los principales grupos? Primero, uno llamado Khorasan, que significa todo lo que son asiáticos, que vienen de Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y demás. Los que están en lo que es árabe o en el norte, primero llamado Yun al-Khalifa y después llamado Ansar al-Sharia. Katibat al-Batar al-Libi, que significa llevamos a la matanza con Batar. Batar era la espada que usaba Mahoma. Mahoma, si ustedes recuerdan, y si no se lo recuerdo yo,
es de las tres religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, es la única religión de guerra, porque las otras dos hablan de la paz o se instituyeron o se construyeron sobre la base de la idea de paz, mientras que el Islam, Mahoma tuvo que enfrentar a quienes no creían que Alá le había dicho que debía aceptar la comunidad de ideas junto con los judíos de ese momento. Entonces tuvo que imponerla combatiendo con una espada que se llama Avatar. El grupo se llama Katibat al-Batar al-Libí, que también es el primero que empieza a trabajar con lo que llamamos Injimasi, donde son terroristas entrenados de una forma especial para combatir en forma aislada, pero en grupo, planeando las operaciones, no solamente ir a explotarse o a detonarse en un lugar. Y en mayo del 2016, cuando se captura una unidad de inteligencia donde se obtienen todos los registros, se descubre una unidad de inteligencia llamada ENMI, que es la que manejaba el vocero, que fue muerto después, 2 meses después, y que es el que producía el plan de todas las actividades o de todas las acciones terroristas planificadas fuera de lo que es el combate normal entre Siria e Irak. Acá está un poco la muestra de cómo es el entrenamiento. Se lo lleva a la frontera siria, la masa de los combatientes entraban por el norte, en esta franja entre Siria y Turquía. Se le daba un entrenamiento básico, después se lo llevaba a Raqqa, que era la capital antes que fuera tomada, y después en esta zona de una isla en el medio de la represa Asad, se les purificaba el entrenamiento, se los especificaba, se los clasificaba, se le daban distintas misiones para practicar o mostrar lo que es la influencia de ISIS y demás. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Primero, un enfrentamiento entre los sunitas de Arabia Saudita y los iraníes, país chiita, que es el único país islámico que no es de origen árabe, sino que es persa. Y los persas no son los árabes. Irak, que pasa a ser una zona de amortiguación entre ambos. Irán, que quiere lograr una mayor presencia en lo que es Medio Oriente a través de haber firmado un acuerdo de no proliferación de armas nucleares con Occidente, a instancias de darle una mayor seguridad a Israel dentro de lo que es Medio Oriente. Acuerdo de paz en Siria, de difícil logro, pero que se está tratando de lograr. Movimiento de migrantes. ¿Quién los controla? ¿Cómo los controla? El mejor país que los podía controlar es Turquía. Turquía fue despreciado por la Unión Europea porque en su momento, cuando quiso ingresar, ustedes saben que Turquía tiene un pedacito al oeste del estrecho del Bósforo para ser considerado un país europeo. Cuando quiso entrar a la Comunidad Europea, los europeos no lo dejaron entrar por 2 razones. Primero, porque suponían que iban a tener 80 millones de islámicos dentro de Europa. Y aparte porque tiene Turquía una disputa con Grecia por lo que es la isla de Chipre. Y para entrar a la Unión Europea hay que tener el consenso de todo el resto de los países. Pero el único país que hoy en día puede hacer un filtro de todos los inmigrantes que vienen de acá es Turquía. Y Europa accedió a pagarle 3.000 millones de euros para colaborar en el control de todas las migraciones que estaban acá. Muy bien. División europea. ¿Por qué? Porque hay países que lo aceptan, que vengan los inmigrantes, y hay otros países que no. Y se produce una separación en la forma de tratamiento de los inmigrantes. Conflicto en Yemen. ¿Por qué el conflicto en Yemen? Porque ahí están las dos partes. Irán apoyando a los Houthis, que son chiitas, Arabia Saudita apoyando a los sunitas, ISIS metido en el medio como expansión del futuro problema que tiene la península arábiga. Metástasis Libia, eso se lo dejo al señor agregado que va a dar más detalles. Usted estuvo allá, no me dijo. Muy bien.
El petróleo. ¿Cuál era el precio del petróleo cuando empieza la guerra? ¿Se acuerdan? $102. ¿Cuánto está el precio del barril de petróleo hoy? Más allá de que hubo una revoltija ahora. Entre 50 y 60. Atentados, porque ISIS se ve que está perdiendo terreno en su combate normal y entonces se está expandiendo de otra forma. Nueva relación Rusia-Estados Unidos, sobre todo después de que tenemos al nuevo presidente Trump. Y la derrota de ISIS implica el derrame del terrorismo. Pregunta que se las dejo para ustedes. Soluciones. Tropas terrestres para combatirlo de similar confesión. ¿Hay alguien que tenga una similar confesión? Que sea islámico y que tenga el mismo fundamentalismo para pelear contra ISIS. ¿Hay alguien que pueda tener un control del flujo de migrantes? Hasta ahora, ¿qué bandera es esta? Turquía, exactamente. Acuerdos bilaterales, este señor, Staffan de Mistura, agregado. Representante de Naciones Unidas, italiano de origen sueco, está haciendo una función realmente importantísima para lograr sentar a las partes del conflicto en Siria, porque uno de los problemas que tenían hasta hace poco era saber si primero había que derrotar a ISIS para solucionar el problema sirio o si primero había que solucionar el problema sirio para derrotar a ISIS. Pues parece que la derrota de ISIS surge después de que se logran los acuerdos que estaba logrando este señor, sentando a Bashar al-Assad, chiita, los rebeldes sunitas y el resto de alguna influencia de los kurdos en esa zona. Presión sobre Assad para que acepte el acuerdo de paz, que él supone que él está combatiendo el terrorismo y lo va a solucionar sin problemas. Fortalecimiento de Irak, problema con los kurdos. Hasta hace poco, al-Barzani, que es este señor que maneja a los kurdos tanto en Irak como en Siria, lograron un referente que ellos quieren ser los que puedan independizarse, lograr el Kurdistán. ¿Cuál es el problema? De que fue la única etnia que en el año 1916, cuando se produce el acuerdo Sykes-Picot, donde se divide Medio Oriente, protectorado francés y protectorado británico, la única etnia que no se la tomó en cuenta y se la dividió en cuatro, una parte en Turquía, en Siria, en Irak y en Irán. Cuando surge el problema del petróleo, se dan cuenta que los kurdos están en un lugar donde hay mucho petróleo. Entonces ninguno de esos países, más allá de la parte ideológica, quiere ceder la cuota de independencia a los kurdos porque pierden las regalías petroleras, entre otras cosas. Control cibernético, empiezan a controlarlo. Obtención de información. Para no aburrirlo, los patrones convencionales que vulnera este nuevo tipo de guerra. La guerra pasó a llamarse guerra híbrida, porque antes era un combatiente normal. La última gran guerra convencional puede haber sido el conflicto del Atlántico Sur, que libramos contra el Reino Unido de la Gran Bretaña y otros países. Pasó a ser una guerra híbrida. Ya el combatiente no está cambiado de uniforme con un casco y un fusil. Es un civil que tranquilamente puede estar sentado entre ustedes, y que toma nota de los que están acá y los que les gusta bien, y si no, ¡pum!, sabe lo que tiene que hacer. No es para aterrorizar a nadie. Les pido, por favor, siéntanse tranquilos. En lugar de la guerra, de los amplios espacios pasó a ser las ciudades. No se combate más en los grandes espacios, se combate en las ciudades y en las grandes concentraciones. El combatiente dejó de ser un profesional y pasa a ser un fundamentalista. Mata o muere. La forma de comunicar las acciones. De la primera guerra del Golfo, la invasión en Kuwait, los medios de comunicación tienen una gran importancia. ¿Por qué tienen una gran importancia? Porque transmiten en tiempo real lo que está sucediendo. ¿Y por qué es importante eso? Por esto. Hoy en día, cualquier combatiente se preocupa más
de que su propia sociedad avale lo que está haciendo. Y como los medios de comunicación transmiten en tiempo directo lo que está sucediendo, la sociedad sabe si ese combatiente cómo está trabajando, hacia dónde y de qué forma. Y por último, la valoración de la intensidad de los conflictos. Hasta hace muy pocos años estos conflictos se los llamaba conflictos de baja intensidad. Creo yo que es momento de cambiarlo. Y la asimetría de las voluntades enfrentadas. Surge un nuevo fenómeno que se llama guerra asimétrica, donde no es necesario que haya contendientes que tengan medianamente el mismo poder. A partir de las Torres Gemelas, ¿quién iba a pensar que el arma de destrucción de las Torres Gemelas fueron unos aviones civiles? ¿Quién iba a pensar que en Niza, el 14 de julio, en la promenada de los ingleses, festejando la toma de la Bastilla, iba a venir alguien con un camión a matar gente? ¿Quién iba a pensar que los pobres rosarinos que fueron a Nueva York a festejar sus 30 años iban a ser muertos por alguien que con una camioneta irrumpe ahí? O en Notre Dame, cuando quisieron asesinar a una persona frente a la catedral. Esto es ISIS. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Pregunto yo y se lo dejo a ustedes. ¿Será necesario volver a noviembre de 1095, donde el Papa Urbano tuvo que concentrar a la gente para recoger los lugares santos? Primera cruzada. ¿Será necesario volver a una coalición entre protestantes y católicos para frenar el empeño del Islam? Señores, muchas gracias y espero que